que se tuviera de manera temprana alguna cura definitiva para la enfermedad, no se lograba. Entonces se esperaba tener medicamentos que al menos fueran más efectivos, menos tóxicos, más fáciles de tomar por el paciente. Bueno, que siempre siguiera siendo una buena pregunta. El título entonces de la charla es Futuro del VIH, terapia antirretroviral y vacunas, a cargo del doctor José Luis Blanco. Ustedes seguramente lo conocen, han estado en varias de sus charlas, han leído varias de sus publicaciones. Nos ha acompañado en varios eventos. Es, además de médico especialista en medicina interna, PhD de la Universidad de Barcelona, profesor asociado de la Universidad de Barcelona, con maestría en VIH. Y bueno, en realidad, con todo lo que uno trate de decir, se queda corto en la presentación, doctor Blanco. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jairo. Gracias por esta generosa presentación. Creo que está ya viéndose la misma. ¿Me lo confirmáis, por favor? Sí, señora, ella se ve. Vale, perfecto. Bueno, pues cómo no, lo primero que quería antes de empezar es agradecer a que en esta reunión de amigos de muchos años pues hayáis pensado en mí y me hayáis invitado a participar. Son momentos duros para todos. En Colombia estáis con una variante de 1621, ¿no? Hasta ahora de interés. Espero que no pase a preocupación y que estéis en un buen momento, o al menos no tan malo como estamos aquí en España con esta, como llaman, quinta ola que estamos sufriendo ahora y que nos tiene un poco ocupados. Bueno, el objetivo que tengo en los próximos 20-25 minutos es un objetivo pues, en el que quiero hablaros un poco del futuro del tratamiento antirretroviral, el futuro de la infección por VIH, tanto en lo que es terapia antirretroviral como vacunas. Deciros que de vacunas poco voy a hablar porque realmente yo creo que estamos lejos y el COVID creo que se ha traducido en un pequeño frenazo en todo y en lo que es la investigación en vacunas también. En cualquier caso, os pondré o hablaré en 2 diapositivas al final del tema de vacunas. Vamos a ver si consigo. Aquí está. Este es el conflicto mío de intereses. Y aquí está un poco la agenda en la que voy a organizar la presentación. En esta primera parte que pongo del presente al pasado, yo creo que mi amigo Ernesto lo ha hablado perfectamente bien, con lo cual, como en cuanto me enteré de que él hacía esta presentación, entendí que no tenía ningún sentido hacer ningún tipo de introducción porque él lo iba a abordar como ha hecho de forma excelente y brillante. Yo lo que voy a es a centrar el tratamiento antirretroviral, o me voy a centrar en el tratamiento antirretroviral pensando en el futuro, es decir, en qué nos depara el tratamiento antirretroviral desde mi punto de vista y en base a los datos que os mostraré de estudios con diferentes moléculas que se están ensayando en estos momentos. Y lo voy a hacer pues abordándolo desde 2 escenarios. Uno el que sería inicio switch y otro en el de rescate, porque en estos 2 escenarios hay moléculas suficientes como para hablar durante bastante más de media hora. Acabaré, pues eso, con 2 diapositivas de aspectos generales de cura, que yo creo que todos sabéis, y con 4 conclusiones que además quiero que sean 4 para que nos queden claro. Si queremos hablar de fármacos del futuro, pues podríamos, con esta excelente diapositiva de Chloe Orkin, mostrar un poco cuáles son todos los fármacos que hay en el pipeline pues de los próximos años. Algunos fármacos ya están comercializados o a punto de hacerlo y otros están un poquitín más lejanos y quizá algunos de ellos ni siquiera vean la luz. Pero no voy a querer un poco abordarlo de esta manera, entrar fármaco por fármaco y describirlo, sino que lo voy a hacer un poco desde el punto de vista de los diferentes escenarios y qué fármacos creo yo que desde el punto de vista o de cara al futuro van a tener más trascendencia. Con lo cual, empezaremos un poco en lo que es el tratamiento de inicio
de futuro, y lo voy a abordar en dos partes. En la primera parte, yo creo que quiero un poco, de forma conceptual y estratégica, revisar con vosotros o repasar con vosotros en qué va a consistir el tratamiento antirretroviral de inicio, y lo haríamos un poco trasladando esta famosa frase de William Shakespeare, ¿no? De ser o no ser, esa es la cuestión. Yo creo que si trasladamos esta cuestión clave filosófica en lo que es el tratamiento antirretroviral de inicio, quedaría de esta manera. ¿Qué vamos a tener en el futuro? ¿Esquemas o regímenes con 2 drogas o con 3 drogas? ¿No? ¿2 drogas o no 2 drogas? Esa es la cuestión. Y yo creo que a nivel conceptual, esta es la gran lucha que hay en estos momentos, o el gran debate, mejor dicho, que hay en estos momentos. Y esto es lo que va a ocurrir, o en lo que vamos a ver el desarrollo de cara al futuro. No ha sido fácil llegar a esto, porque hemos ido dando tumbos a lo largo de todos los años de tratamiento antirretroviral que llevamos. En la parte superior de la diapositiva os estoy mostrando estudios que, fijaros las fechas que son, 98, todos ellos, el ACTG 343, el Triledge y el ADAM, fueron estudios en los que, en una estrategia de inducción-mantenimiento, se abordaron o se analizaron regímenes con menos de 3 drogas que fueron un auténtico desastre. Mejoró esto con la llegada de nuevas moléculas como lopinavir-ritonavir, que todos sabemos que fue una auténtica revolución, probablemente junto con efavirenz en lo que es el tratamiento antirretroviral. Y fue el primero, además, en intentar abordar la posibilidad de hacer incluso una monoterapia, no con malos resultados desde el punto de vista virológico, al menos en lo que es agotamiento o selección de resistencias cuando se producía el fracaso. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que está un poco lejano o queda un poco atrás por aspectos relacionados con toxicidad, siendo un excelente fármaco, como todos conocéis. Y más recientemente ha habido otra estrategia, que ha sido la de la combinación de darunavir-ritonavir, el inhibidor de la proteasa actualmente único o el más, digamos, utilizado, junto con 3-TC en terapias de 2 drogas con buenos resultados. Sin embargo, lo que realmente ha irrumpido de una forma extraordinaria ha sido la combinación de dolutegravir y lamivudina en lo que es terapia antirretroviral de inicio, que es lo que estáis viendo aquí en las guías, lo que nos dicen las guías de la International Eye Society y el Departamento de Salud de Estados Unidos, que ya ha comentado Ernesto anteriormente. Es curioso cómo, fijaros que en las recomendaciones de la International Eye Society ya desaparece Abacavir dentro de los análogos, que es una cosa que ya esperábamos que ocurriese y que ha cristalizado, y yo creo que se traducirá al resto de los regímenes. En cualquier caso, el tema que nos importa y el tema de futuro es el tema de 2 drogas. Aquí he puesto dolutegravir, lamivudina, podríamos hablar también de dolutegravir, rilpivirina, con datos buenos de los estudios SWORD, pero yo creo que la biterapia en estos momentos que está ahí luchando por cuál va a ser o en posicionarse como el régimen preferente de futuro va a ser dolutegravir, lamivudina. Yo creo que los resultados son buenos. O sea, desde luego, discutir los datos de los estudios Tango es absurdo. Y yo creo que hay datos no solo de ensayos clínicos, sino en vida real, tremendamente buenos. Lo que creo yo es que hay que ser, en cualquier caso, un poquitín prudentes en lo que es la utilización de estos esquemas, o este esquema en concreto de dolutegravir, lamivudina en tratamientos de inicio. Y las guías, no es una opinión mía, las guías un poco insisten en ello y dicen que tengamos un poquitín de cuidado en pacientes con cargas virales altas. Quizá en pacientes con cargas virales altas no sea, al menos a mí no me preocupe tanto. Ya hay datos de pocos, ¿no? Pero de los estudios incluso STAT con más de 1 millón de copias con relativamente buenos resultados. Pero yo creo que a mí al menos especialmente me preocupa en 2 escenarios que quedan reflejados un poco en las guías, que serían la utilización de dolutegravir, lamivudina en aquellos pacientes que han utilizado
o que se han infectado, mejor dicho, estando tomando la profilaxis preexposición, que sabemos que es tenofovir y 3TC o FTC en este caso. En cualquier caso, ¿por qué nos preocupa? Fijaros que estos son datos de Dean Street, de un centro de control de enfermedades de transmisión sexual muy potente que hay en Londres y que todos conocéis. Aquí lo que hicieron fue analizar cuál era la presencia de una 184 valina, mutación que traslada resistencia a la lamivudina, uno de los componentes de esta biterapia de la que estamos hablando, y todos sabemos que la presencia de esta mutación es extremadamente baja en pacientes con infección crónica, que no hayan utilizado previamente PrEP. Sin embargo, cuando han utilizado previamente PrEP, fijaros que los datos que nos muestran los colegas de Dean Street es la prevalencia o la presencia de una 184 valina en un 23% de la población, con lo cual serían pacientes en los que yo creo que tendríamos que ser prudentes a la hora de su utilización, sin al menos tener disponible, que yo creo que es uno de los grandes debates, un estudio de resistencias antes del inicio. Otro escenario que iría un poco también de la mano con esto sería en pacientes con los que nos planteamos una estrategia de test and treat, pero de estos inmediatos, ¿no? Que antes de disponer prácticamente de ningún resultado queremos empezar tratamiento antirretroviral, ¿no? Podrían ser embarazadas, podrían ser personas con infección aguda o con late presenters o personas que tienen a lo mejor por su estilo de vida un riesgo de transmitir la infección de forma exagerada, ¿no? En nuestro entorno ahora el tema del chemsex es un tema que estaría muy bien reflejado en este tratamiento diagnóstico y tratamiento inmediato. En este caso hay datos de un estudio, no es el mejor estudio, pero es un estudio que ahora se han presentado los datos a 48 semanas, es el estudio STAT, y un poco por lo que a mí me preocupa y por lo que yo creo que las guías un poco reflejan preocupación en este inicio inmediato en esta terapia doble de dolutegravir 3TC es por los pacientes que son los que estáis viendo aquí, en los que hay que, como podríamos decir vulgarmente, recular en lo que es la pauta de tratamiento que hemos puesto, porque tenía una infección por el virus de la hepatitis B, porque había una presencia de una 184 valina. Yo creo que en una estrategia de test and treat yo sería especialmente prudente en lo que es el inicio de una terapia. Siguiendo digamos que abordaje más filosófico que terapia doble versus terapia triple, no quería dejar, porque estamos hablando de futuro y tratamiento de inicio, algo que ha comentado Ernesto, que sería la posibilidad de empezar tratamiento antirretroviral con terapia triple. Y dentro de la terapia triple está claro que terapias con dolutegravir o con bictegravir son las terapias recomendadas, pero bueno, la realidad es muchas veces nos dicen que son pautas que aparecen en las guías, pero que desgraciadamente no tenemos la posibilidad de utilizar realmente como la pauta preferente de inicio y que en todos los pacientes la utilizamos. Y en este sentido, una terapia triple de futuro sería una terapia que incluiría un no nucleósido como es doravirina, y ya lo ha comentado, insisto, Ernesto, que actuaría evidentemente bloqueando la retrotranscripción del RNA-ADNA dentro de lo que es el ciclo vital, por ponerlo un poco en situación, el sitio de acción de este fármaco que todos conocéis perfectamente. Y doravirina sería un no nucleósido de segunda generación. ¿Vale? Los de primera generación, evidapina, de la virdina, que no se llegó a utilizar, y efavirenz, dieron paso a las diarilpirimidinas, que son moléculas mucho más complejas y flexibles, que son no nucleósidos de segunda generación. Y la diferencia con los primeros, para entenderlo, los de segunda generación, etravirina, rilpirina y doravirina, que es en el que me centro especialmente, es que son moléculas flexibles que nos dan un poquitín más de juego en pacientes con mutaciones ya previamente seleccionadas a nivel del bolsillo del no nucleósido. De todas formas, abordaré la parte esta en lo que es el tratamiento de rescate, y dentro de esta, que es tratamiento de inicio, básicamente sería comentar o repasar rapidísimamente los datos del Drive Forward. Sabéis que con doravirina en tratamiento de inicio está el Drive Forward y el Drive Ahead, que es comparación de doravirina 3TC
tenofovir disoproxil fumarato o bien con darunavir, como es el caso del Forward, o bien con efavirenz, como es el caso del AGED. Los datos desde el punto de vista de eficacia, y aquí lo veis comparado con darunavir, una estrategia excelente dentro del inicio del tratamiento antirretroviral, no desmerecen. En este caso, cuando se analizó en una curva de Kaplan-Meier lo que son las discontinuaciones, como era de esperar también, darunavir es un fármaco excelente, pero quizá con algo más de toxicidad, no así de barrera a la resistencia, a su eficacia, pero hubo menos discontinuaciones en el caso de doravirina. Creo que es una pauta a tener en cuenta porque es una pauta de un precio excelente y con unas características que se ajustan un poco a la situación de resistencias transmitidas que tenemos en nuestros países, que es básicamente prevalencia de cambios en posición 103 que selecciona y que fundamentalmente es herencia de la utilización masiva del efavirenz que no comprometen a doravirina. Dentro del segundo apartado de lo que es el tratamiento de inicio, uno era filosófico, terapia doble versus terapia triple. Lo he dejado ahí. He dejado, como se dice, la pelota botando, que luego podríamos discutir. Pero el otro gran aspecto que nos viene en el futuro son las nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías con la utilización de diferentes dispositivos en los que, mediante la formulación de nanopartículas, vamos a tener un avance extraordinario. Y aquí yo creo que va a estar el gran meollo de cara a un futuro un poco más a medio plazo, no a corto plazo, que sería lo que hemos visto hasta ahora. Las nanopartículas ya las conocemos desde hace tiempo. Recordaba un comentario de una editorial que hice con Esteban ya en el 2014 y ahora sí que ya los tenemos aquí. O sea, ya están a la vuelta de la esquina, ¿no? Que se dicen, around the corner. Y el fármaco o la primera combinación en long acting de la que vamos a poder disponer es la combinación de cabotegravir y rilpivirina. Y los estudios pivotales son los estudios FLAIR en pacientes naïf y ATLAS en los estudios de SWITCH. No voy a comentar, lógicamente, los estudios porque los conocéis bien. Los datos de eficacia son datos extraordinarios y aquí lo que hacen es un análisis conjunto de los datos del ATAD y el FLAIR. Únicamente comentar que en estos dos estudios que estáis viendo aquí, la utilización de cabotegravir rilpivirina fue en inyecciones intramusculares que se administraban una vez al mes. ¿Vale? Ha sido en el Atlas M, estudio publicado en diciembre de este año, el primer firmante fue ya Michel Molina, en el que lo que hicieron fue valorar esta combinación en long-acting administrándola cada 2 meses. Hay que ponerse un poco en el contexto de nuestros pacientes y ver un poco hasta qué punto se ajusta esta administración en compuestos prolongados o si les es válido 1 mes o 2 meses. Quizá 1 mes sea un poquitín corto, el que vengan los pacientes mensualmente al hospital a ponerse 2 inyecciones intramusculares, creo que no es atractivo, al menos para un porcentaje importante, para algunos sí. Y aquí lo que se hizo fue explorar datos que habían quedado inconclusos en los primeros estudios con cabotegravir rilpivirina, que es en su administración cada 2 meses. Aquí lo que hicieron fue rescatar pacientes de los estudios Atlas, ya suprimidos con o bien cabotegravir rilpivirina o bien que estaban en el grupo control, y lo que se hizo fue incluirlos o randomizarlos a 1 mes versus 2 meses. Los resultados desde el punto de vista virológico son buenos, no los vamos a discutir. Y desde el punto de vista de que, como es lógico, nos preocuparía ante una formulación que se administra en forma de inyecciones intramusculares, es un poco cuál es la tasa o cómo se comporta desde el punto de vista de efectos adversos en el sitio de la inyección. Y esto es lo que os pongo en este cuadradito que veis en la parte inferior derecha de la diapositiva. Y si bien es cierto que la tasa de algún efecto adverso reconocido como reacción en el sitio de la inyección fue importante desde el punto de vista de frecuencia, porque el 75% de los pacientes reportaron este efecto. Fijaros que en la parte inferior la discontinuación
debido a estos efectos relacionados con la inyección fue muy baja. Es cierto que estos pacientes estaban muy motivados para utilizar esta forma de medicación, pero bueno, en cualquier caso ya nos están diciendo estos datos que no es importante, porque mucho que estés interesado, si te causa un problema importante, los pacientes habrían suspendido. Un aspecto interesante es el relacionado con los fracasos virológicos y qué factores se asocian a estos fracasos virológicos. Esta es la presentación de Glasgow, en la que pues veis un poco cuáles son los factores que asociaron a estos efectos adversos. Sin embargo, hace 3 meses apenas, en una publicación en AIDS, se trabajaron o se analizaron mejor estos efectos o estos factores que se asocian a una mayor tasa de fracaso, siendo esta baja, y fundamentalmente son 3, que serían la presencia de resistencias archivadas a nivel de rilpivirina en el bolsillo de los no nucleósidos, analizadas mediante secuenciación de DNA proviral, un índice de masa corporal por encima de 30, es decir, obesidad, y presencia de subtipos A6 y A1, que aunque son quizá algo más frecuentes en el este de Europa, yo creo que al menos en España y creo que en Colombia, no lo sé, me lo diréis, alguien me lo puede confirmar, es algo extremadamente infrecuente. En este caso hay una mutación que es un polimorfismo en la posición 74, que una isoleucina, que parece que se asocia o que es uno de esos 3 factores que cuando se acumulan 2, al menos, hay quizá mayor tasa de fracaso, con tasas de respuesta de un 71%. Estas mutaciones o este polimorfismo no afecta a lo que es la respuesta biológica en subtipos. Este sería el primer long-acting del que os quería hablar. ¿Qué problemas veo yo en este long-acting? Pues veo el problema de la administración, o sea, una inyección intramuscular en cada glúteo, uno es de rilpivirina y otro es de cabotegravir, bimensual, pues habrá que ver cómo lo toleran los pacientes. Y algo que nos preocupa más, porque nosotros en principio en España va a entrar esta combinación a finales de año, es lo que puede ocurrir en nuestras consultas. Fijaros, esta es una foto de lo que es el ascenso final al Everest que se tomó en mayo del 2019. Fijaros qué atasco. O nos organizamos muy bien, o el atasco de los pacientes, al menos en una consulta como la de mi hospital, que sabéis que son unos 5.500 pacientes. O sea, viniendo cada 2 meses a ponerse una inyección puede ser una auténtica tortura. Y esto se organiza muy bien o sería el caos. Siguiendo un poco con estos fármacos de liberación retardada, yo creo que un fármaco de gran interés es el islatravir. Islatravir, que es un fármaco que venimos siguiendo desde hace muchísimos años en los diferentes congresos, mostrándonos un poco resultados preliminares, parece que ya está realmente viendo la luz. Es un fármaco de gran interés por su mecanismo de acción. Tiene un mecanismo de acción que es doble. O sea, actúas a nivel de la retrotranscripción o bloqueando la retrotranscripción, es decir, convirtiendo el RNA en DNA complementario de 2 formas. Por un lado, evita la translocación de la cadena de DNA. Es como en esta cadena de una fábrica que se van moviendo las cosas y van cayendo cuando se mueven hacia la izquierda, de arriba hacia abajo cae la siguiente. Pues aquí lo que ocurriría es que en este movimiento en horizontal que hace la cadena de DNA cuando se va generando, se produciría un bloqueo de esta translocación, de esta translación, digamos, que horizontal. Y eso, junto con el mismo mecanismo de acción del resto de análogos de nucleósidos, que es evitar la incorporación de un nucleósido nuevo en lo que es la cadena de DNA, este sería el mecanismo doble de actuación de islatravir. Islatravir es un fármaco muy interesante en ese sentido y que ya ha mostrado
algunos resultados en su combinación con islatravir y doravirina. Aunque aquí estáis viendo, recientemente se ha publicado los datos hace también 2 meses a 48 semanas con muy buenos resultados de diferentes combinaciones de islatravir con doravirina. Islatravir se ha utilizado a diferentes concentraciones, la más baja es a concentración de 0,25. En el resto de combinaciones 0,75, 0,50 los resultados son muy buenos desde el punto de vista virológico. Ya en Glasgow se presentaron datos a 96 semanas donde se confirman estos buenos resultados a nivel virológico. No deja de ser, aunque esta combinación, fijaros que es muy atractiva y estamos hablando de un 2DR, una combinación de 2 fármacos. En este caso se está combinando en este estudio, en el 013, se está combinando islatravir con doravirina. Probablemente esto venga a ser una prueba de concepto, ya veremos qué recorrido tiene, en lo que creo que finalmente acabará en la combinación de islatravir y doravirina. Islatravir es una molécula que permite su administración en oral e incluso en parches de forma semanal, por lo cual estamos hablando ya de un long acting, ¿no? Entramos en lo que estamos discutiendo ahora, que es a nivel más de nuevas formulaciones. En este caso, doravirina no permitiría su utilización semanal, pero sí si se combina con un nuevo no nucleósido, como es el 8507, que se presentó en el CROI de este año. Es un no nucleósido de características bastante similares a doravirina desde el punto de vista de perfil de resistencia, pero con una vida media mucho más prolongada que permitiría su administración de forma semanal. Fijaros que entonces islatravir más el 8507 juntos permitiría la administración semanal del tratamiento antirretroviral. Y como os comentaba, desde el punto de vista de resistencias no hay diferencias. No me voy a detener en ello, pero son moléculas con tanto la misma selección de mutaciones en estudios de mutagénesis dirigida como el mismo impacto tanto en estudios de pasos in vitro como en estudios de mutagénesis dirigida. Yo creo que esta es una combinación atractiva desde el punto de vista de inicio en cuanto a long acting de cara al futuro. Pero si hay un fármaco que es muy, muy atractivo en ese sentido es el lenacapavir. El lenacapavir es el primer inhibidor de la cápside y yo creo que es muy interesante porque actúa sobre una diana completamente nueva como es la cápside. La cápside es una estructura extremadamente importante en lo que es el ciclo vital del VIH y es este cono que estáis viendo aquí que básicamente se combina o contiene, por un lado, el RNA del virus y, por otro lado, lo que estáis viendo aquí representado como bolitas en verde que van a ser básicamente proteínas que son necesarias tanto para la retrotranscripción como para la integración. De forma que si nosotros estamos bloqueando el que se descapside esta estructura cónica que estáis viendo aquí, vamos a estar actuando sobre el ciclo vital en una diana completamente nueva. Hay aspectos que son interesantes. Esta estructura que es codificada por una de las proteínas estructurales, como es GAC, es bastante estable, con lo cual mutaciones que se puedan producir ahí, lo que yo creo que harían es favorecer virus que tengan menos capacidad infectiva, con lo cual es una molécula o es un fármaco que actúa sobre una diana tremendamente interesante y que además lo va a hacer a diferentes niveles, tanto en lo que es el UNCODE, de capsidación, como la formación nueva de la cápside y de nuevos viriones. Hay datos preliminares en lo que son estudios de dose finding con muy poquitos pacientes, como estáis viendo aquí. Analizaron un poco con dosis muy bajita, menores a la que se está utilizando ahora en el estudio Capella, que son 957 miligramos en administración subcutánea semestral, y ahí está, yo creo que el gran interés de esta molécula. Los datos son muy buenos desde el punto de vista y lo estáis viendo en esta parte de la diapositiva que os muestro aquí, de lo que es la actividad antiviral, que sería el descenso de carga viral en forma logarítmica tras 10 días del fármaco.
y que está al nivel en las dosis superiores. Insisto que la dosis de lenacapavir que se va a utilizar es incluso mayor, que está a niveles de los inhibidores de la integrasa más potentes. Desde el punto de vista de este fármaco, y no quería dejar de decirlo, ha habido una especie de consenso o de acuerdo entre Gilead y MSD buscando el trabajar en la combinación, pensando en non-acting de lenacapavir y islatravir, que es de futuro. Desde el punto de vista del tratamiento de rescate, comentar rápidamente doravirina, que lo hemos hablado en el tratamiento de inicio, pero yo creo que tiene interés como fármaco de futuro en el tratamiento de rescate. Sabéis que es un no nucleósido. Los no nucleósidos actúan uniéndose mediante una unión alostérica en un bolsillo hidrofóbico de lo que es la retrotranscriptasa, y la diferencia que hay entre los de primera generación y segunda generación es que cuando se produce una mutación en posición, pues eso, 103 asparragina, 181 cisteína, estas de favidencia y nevirapina, la estructura rígida de los no nucleósidos de primera generación no vale, pero la estructura mucho más flexible de las diarilpirimidinas permite que, aunque en el bolsillo del no nucleósido haya una mutación 103 que cambia la estructura tridimensional de ese bolsillo, pueda doravirina introducirse y actuar así. Se fija en la parte inferior de este bolsillo, con lo cual las mutaciones que afectan a los no nucleósidos de primera generación no le afectan tanto a ella. Son cambios en posición 106 y 188, básicamente, que son mucho menos frecuentes. Es esta zona del bolsillo de los no nucleósidos. Con lo cual, doravirina, pensando en el futuro como no nucleósido, y islatravir, evidentemente, también desde el punto de vista de tratamiento de rescate y resistencias seleccionadas, puesto que tiene una actividad, esta parte de la derecha diapositiva, que es extremadamente sencilla de interpretar, como todos estaréis pensando. Básicamente lo que traduce es que el cociente inhibitorio, es decir, el ratio entre la cemin y la IC50, es tremendamente alta en las bolitas azules, que son las que reflejan islatravir versus el tenofovir o 3-TC en los mismos aislados virales. Desde el punto de vista de tratamientos de rescate, dos fármacos de gran interés, que estos sí que ya están llamando a la puerta, los tenemos disponibles en breve. Otra cosa es cómo los vamos a utilizar, y son fostamsevir y ivalucimab, que aunque actúan a nivel de la unión del receptor de la glicoproteína GP120 al receptor CD4, digamos en este primer paso, uno va a actuar antes de que se produzca esta unión, uniéndose en el caso de fostemsavir a lo que es la glicoproteína GP120, y otro ivalucimab se unirá al receptor CD4 porque es un anticuerpo monoclonal. Aquí veis así de forma muy gráfica, pero muy bonita, lo que sería la forma de actuación de fostemsavir. Se va a unir, sabemos que la molécula, el linfocito está salpicado por receptores CD4 y de correceptores. La glicoproteína GP120 se une al receptor CD4. Aquí tenemos la estructura de la glicoproteína, aquí tenemos el virus, cómo se aproxima, y este es el trímero, donde en amarillo veis la glicoproteína GP120, que es la que se une al receptor CD4. Fostamsevir lo que va a hacer va a ser unirse a un sitio fijo, estable del temsavir, que es lo que sería la droga. Fostemsavir sería la prodroga. Se uniría a este nivel, impidiendo la unión luego al receptor CD4. Al no poder unirse al receptor CD4, el virus quedaría sin entrar dentro de la célula y acabaría siendo eliminado por el sistema inmune del huésped. El fostemsavir es la prodroga, que es lo que nosotros vamos a administrar. La administración serían 600 miligramos cada 12 horas. Es un fármaco que es activo en virus con tropismo tanto R5 como X4, no lo mismo que las mutaciones en GP41, que seleccionaría el fracaso a fuseón, no impactarían. Y los datos que tenemos de los ensayos clínicos son buenos. Este sería el ensayo clínico que se ha publicado ahora hace muy poquito en
el Lancet, es el estudio Bright, y a pesar de que la actividad antiviral no sea muy potente, lo que estáis viendo aquí en torno a, que es un descenso de carga viral en torno a un logaritmo, es lo que consigue el fármaco tras 8 días en monoterapia. Los datos desde el punto de vista de eficacia, que son los que estáis viendo en la parte inferior, en el estudio no os lo he comentado, pero habían 2 cohortes, una cohorte de pacientes que debían tener al menos un fármaco activo dentro de lo que es el OBT, el régimen optimizado, y una segunda cohorte en lo que no había ningún fármaco activo. Como es lógico, que cuanto más fármacos activos, más actividad o más eficacia puede tener. Los datos de eficacia están bien, no son tampoco algo extraordinarios. Yo creo que será importante combinarlo bien y, si es posible, con el fármaco de que hablaremos a continuación, Ivaluzumab, sería muy importante. Pero lo que es especialmente llamativo, al menos lo que a mí me llamó más la atención, es la buena recuperación de CD4 en estos pacientes multifracasados. Estamos hablando de cohortes en pacientes con un nivel de resistencias extraordinario y con unos CD4 basales extremadamente bajos, porque eran de 110 en la cohorte de pacientes, en la cohorte 1, en pacientes con al menos un fármaco activo, y de 44 en pacientes sin fármacos activos. Y lo que es más interesante es que el incremento de CD4, que tuvo una mediana de 205 en la cohorte 1 y de 119 en la cohorte 2, es que cuando se analizaron los pacientes con muy poquitos CD4, con menos de 50 CD4, al final del estudio, aproximadamente la mitad de ellos habían superado los 200 CD4. Con lo cual es un fármaco que suscita interés por este impacto positivo a nivel de los CD4, algo que es fundamental en los pacientes multifracasados, porque normalmente suelen estar muy, muy inmunosuprimidos. Ivaluzumab es un fármaco que actúa también a ese nivel, pero en esta gráfica lo podéis ver muy bien, un poco intenta explicar el mecanismo de acción. En lugar de unirse a, digamos que a un fragmento viral, como es la glicoproteína GP120 que hace fostensavir, en este caso se une al receptor CD4, de forma que la glicoproteína GP120 sí que se fija al receptor CD4, pero a continuación el anticuerpo monoclonal, al fijarse al receptor CD4, hace que no se produzca el cambio de conformación necesario para la unión al receptor CCR5. ¿Vale? Este sería el mecanismo de acción. Y los datos de los estudios, muy poquitos pacientes, es un estudio hecho con 40 pacientes, fueron aceptables en este contexto, pacientes muy, muy fracasados con muy pocos fármacos activos, pero el gran problema que va a tener este fármaco va a ser el precio. Es un fármaco que probablemente esté en torno a los $100.000 anuales, con lo cual va a ser un paciente muy, muy de rescate. Y comentar que es un paciente de administración, un fármaco, perdón, de administración parenteral. Hay un bolus inicial de 2.000 miligramos y se va administrando cada 2 semanas, insisto, administración parenteral en una infusión que tiene que ser al menos de 30 minutos, que tiene una buena tolerancia, pero que bueno, pues que yo creo que el gran hándicap que puede tener es el tema del precio. A nivel de cura, ya he acabado, pues un poco comentar de forma muy rápida cuáles son las diferentes estrategias que tenemos pensando en lo que es la cura de la infección por VIH, y uno de los aspectos fundamentales, que en eso no podemos fallar, es el tratamiento inmediato en pacientes en los que se diagnostica la infección por VIH en FIBIT muy iniciales, y cómo la actuación o la intervención pensando en cura va a estar, por un lado, intentando reducir el reservorio, para lo cual tenemos que activar esas células que están silentes, y por otro lado podemos actuar también a ese nivel mediante terapia génica, y ya hay numerosos estudios que han intervenido a ese nivel buscando hacer un tropismo, una delección, perdón, de lo que es el correceptor R5. Una vez que hayamos activado esas células, lo que tendríamos que hacer es, mediante la potenciación del sistema inmune, mediante la utilización de inmunoterapia, anticuerpos neutralizantes o diferentes vacunas con vectores, todas ellas, actuar sobre el virus que queda. De forma que, y esta es un poco la gran gráfica que hay en lo que es el concepto o el dogma de cura del VIH, por un lado tendríamos que reactivar estas células latentes mediante diferentes estrategias que hay para, a continuación, a través de anticuerpos neutralizantes o diferentes estrategias inmunomediadas o vacunas terapéuticas,
actuar sobre el virus que vayan liberando estas células latentes. Decir que en lo que es los anticuerpos neutralizantes, la selección de resistencias es rápida y que por el sistema inmune, y que lo que se está actualmente es utilizando diferentes anticuerpos neutralizantes con los problemas que puede haber desde el punto de vista también de tolerancia. Acabar con 4 conclusiones, y os dije que iban a ser 4. O sea, la primera es que las estrategias de 2DR se abren con fuerza, paso con fuerza en lo que es el futuro del tratamiento antirretroviral, pero tendremos que seleccionar bien los pacientes que son candidatos a estas terapias de dos fármacos, y estamos en ello. Las formulaciones de liberación retardada, sin lugar a dudas, van a jugar un papel muy importante de cara al futuro, aunque habrá que ver qué combinaciones de estos long-acting se pueden ir utilizando. Creo que seguimos utilizando nuevas moléculas, ibalizumab y fostensavir son moléculas, lo mismo que el MK o lo mismo que doravirina, lo mismo que el lenacapavir, son fármacos que realmente necesito. No tenemos fracasos, pacientes con multi-drug resistance, con muchísimas resistencias, pero son muy complicados, y que seguimos en el lento trayecto hacia la cura, en el que será la combinación, como hemos visto, de nuevas estrategias. Sin más, ya acabo mi presentación. Creo que me he pasado 5 minutos. Pido disculpas por ello y, evidentemente, os deseo todo lo mejor, cuidaros mucho y que sea, si Dios quiere, la última vez que os tengo que hablar por Zoom y no os puedo ver y achuchar un poco. Un abrazo muy fuerte y quedo abierto a las preguntas que podáis tener, querido Otto y Jairo. José Luis, muchísimas gracias. Te tenemos trasnochando. Eso es algo que no hemos dicho. Creo que es la 1 de la mañana en Barcelona, algo así. Entonces... Sarna con gusto no pica, Otto. Lo sé, José Luis. Muchas gracias. Sigo insistiendo en que esta ha sido una tarde de amigos. Y pues te dejamos descansar, yo creo. Igual esperamos vernos pronto. Esperemos que este rebrote en España no sea tan fuerte como los anteriores y que de verdad rápidamente nos podamos ver. Un abrazo en la distancia y te queremos mucho como siempre. Abrazo para todos vosotros y para los compañeros, colegas y grandes amigos que han estado en estas presentaciones, Isabel, Luis, Ernesto. Un fuerte abrazo a todos vosotros, ahora más que nunca. Cuidaros mucho, amigos. Gracias, José Luis. Saludos en casa, José Luis. Bueno, y vamos a continuar.